Bienvenidos a la entrevista y en esta ocasión nos encontramos con un buen amigo, un gran profesionista, un ejemplo del periodismo desde lo local hasta lo nacional, Uriel Estrada. Muchas gracias por estos minutos. Hombre, Alan, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de poder platicar un ratito con ustedes. Un saludo para todos allá en Hidalgo. Para muchos en el estado es reconocida tu trayectoria, mi querido Uriel. Sí, gracias. Eres una figura nacional, te ubicamos todos por Al Extremo, por Hechos, por estos programas informativos que pues han sido un hito en la historia de la televisión mexicana. Y me gustaría empezar entonces desde tus inicios naturalmente. ¿Tú no querías dedicarte a los medios de comunicación? No. ¿Tú querías ser deportista? Cuéntanos un poco más. Pues sí, mira, pues uno de chavo nace con ilusiones, ¿no? Entonces siempre tienes como un ejemplo a seguir. Y en mi caso yo tenía el ejemplo en ese tiempo de Jorge Campos. Yo crecí viendo a Jorge Campos, el portero y ahora compañero aquí de Azteca, que para mí era una sensación y además era toda una locura porque pues él portaba orgullosamente la bandera, la estafeta de ser acapulqueño, ¿no? Acapulqueño nato. Tú eres de Guerrero. Yo soy Acapulco Guerrero, yo nací en Acapulco Guerrero, por eso como que hubo ese pues esa admiración siempre hacia Campos, ¿no? Entonces me gustaba mucho el fútbol, comencé a jugar fútbol, me iba bien el fútbol, de alguna manera pues tenía por ahí ciertos dotes que pues para mí eran como, no lo pensaba en su momento, pero había profes que me dirigían y me decían, oye, tú tienes una oportunidad, juega conmigo, vente para acá, vente para allá, vamos a tal torneo. Entonces en un torneo que salimos a León con una pequeña filial de Pumas que estaba allá en Acapulco, y quedo campeón goleador y me invitan a jugar una segunda división. Pero cuando voy a hablar con mis papás, el papá, oye, fíjate esta oportunidad, y me dijeron, no, es que sentían ellos en ese momento que pues yo me iba a descargar. Tenía 16 años, creo, en ese tiempo, ¿no? Entonces la verdad es que yo siempre he sido como muy correcto a la hora de las indicaciones de mi familia. Para mí eso era ley, lo que mis papás dijeran, esa era la decisión que iba a tomar. Entonces, pues dije, bueno, no pasa nada, dejo de jugar fútbol y ya, ¿no? Pero siempre tuve como que esa espinita de querer jugar fútbol. Cuando llego a la universidad, o el tiempo de escoger qué carrera estudiar en la universidad, sinceramente no sabía. Estaba entre derecho, maestro de educación física, fui a la escuela normal para maestro de primaria como 2 semanas y dije, esto no es lo mío. Y entonces encontré la carrera de comunicación y de ahí para acá. Igual que Jorge Campos, tienes el hecho de que te convertiste en un reconocido de TV Azteca, pero también tienes unas coincidencias negativas, ¿no? Como que le vas a los Pumas. Sí, le voy a los Pumas, digo, mi segundo equipo es Pachuca, no, ya quedando bien aquí con la gente de Hidalgo. No, la verdad es que yo le voy a los Pumas por Jorge Campos. O sea, cuando Jorge Campos estaba en su en su punto más álgido de carrera, él estaba jugando en los Pumas, era portero, estaba el Tuca Ferretti, Ramírez Perales, de los pocos que todavía me acuerdo, Sergio Bernal, que lo sustituía ahí en la portería, ¿no? Entonces la verdad es que siempre tuve como esa afición a los Pumas por Jorge Campos y de ahí nació hacia acá. Bueno, digo, no les ha ido nada bien en los últimos torneos, pero pues hay que ser leales, ¿no? Y empezaste pues cubriendo deportes, ¿no? Exacto. Y los inicios, como en todo, es cuando más nerviosito hay, ¿no? Es complicado. Platícanos, por ejemplo, te tocó cubrir abiertos de tenis, Sí. te tocó entrevistar a personajes reconocidos cuando uno pues apenas está incursionando en el mundo del No, y además no sabes cómo hacerlo. O sea, a ver, yo cuando empiezo en TV Azteca, porque TV Azteca ha sido el único lugar en el que yo he trabajado, cuando empiezo en TV Azteca empiezo haciendo prácticas. A mis 18 años entro a la universidad y me da chance de ir a hacer prácticas. Entonces entro a TV Azteca Guerrero y allá en TV Azteca Guerrero me meten a la cabina de producción y aprendí muchísimas cosas de la cabina de producción. De hecho, ya dentro yo quería ser productor, ya empezaba a dirigir mis primeros cortes informativos. Entonces, era algo que a mí me encantaba, el parcheo de cables, las consolas, el máster, y dije, de aquí soy. Sí. Pero se vino el tiempo de mi titulación y la verdad es que yo quería salir titulado de la universidad y me enfoqué en la titulación. Dije, no, bueno,
voy a tener que dejar Azteca, ¿no? En ese tiempo que yo estuve, en ese lapso de los 18 a los 22 años, ya me daban chamba, o sea, me dejaban cubrir a gente que ya tenía su base y me daban ahí mis primeras quincenas, ¿no? Pero me tuve que salir un ratito para hacer lo de mi titulación, me titulo, y entonces el espacio que yo había dejado ya estaba cubierto, ya no había chance de regresar, pero no tardó mucho y me habló mi jefe, en ese momento Alonso de la Colina, me habla y me dice, oye, mijito, ven para acá, necesito platicar contigo. La verdad, yo ese día estaba trabajando para una agencia que promueve talento para comerciales y demás, entonces pues, me invitaron a hacer un comercial, sí. Y entonces llegué y estaba, pues, fue la playa, estaba en short, traje de baño, ¿no? Chanclas y mi camiseta. Entonces, cuando me habla mi jefe, yo estaba en ese momento ahí, le dije, oye jefe, pero ¿sabes qué? La neta es que yo estoy en chanclas y estoy en short, no importa, ven. Entonces, yo llegué a la oficina, me dice, siéntate, necesito un reportero. Y yo nunca había hecho nada de eso, ¿no? O sea, tenía noción por lo que vivía en la cabina de producción. Y me le quedé viendo, entonces me dice, y quiero que seas tú. Y yo, jefe, pero nunca lo he hecho. Me dice, sí, lo vas a hacer bien. Empiezas de reportero de deportes, porque había renunciado el reportero de deportes. Entonces le digo, ok, ¿cuándo empiezo? Mañana. ¿Y qué voy a hacer? El Abierto Mexicano de Tenis. Sencillo. Sí, no, o sea, en ese momento yo no lo dimensioné. Al otro día que llegué al trabajo, mi primer día de trabajo, la verdad es que yo veía a todo el equipo que iba de producción. Y aparte, la sensación de ver a todo el equipo con cámaras, con micrófonos, con iluminación, o sea, para mí fue algo que me sorprendió mucho y que me asustó a la vez. Yo iba muerto de nervios a esa primera cobertura del Abierto Mexicano de Tenis, ¿no? Entonces, mis primeras notas, o sea, yo las escucho, eran fatales, mi redacción eran fatales, o sea, mi trabajo de campo era fatal. Yo me acuerdo que en un día del Abierto Mexicano de Tenis, vi pasar a un jugador que lo iban resguardando y la gente se le acercaba y yo inocentemente voy con mi micrófono a quererlo entrevistar. Un chacaleo. Era Rafael Nadal, con un chacaleo. Lo que yo no entendía era que todos ese tipo de torneos, pues evidentemente están muy organizados. Sí. Tienen una sala de prensa, ¿no? Que ahora ya lo sé, en la que están programadas las conferencias y en donde ya tú puedes preguntar, ¿no? Entonces, cuando yo voy, Rafael Nadal se quedó así como de, ¿y este qué? ¿No? Entonces, pues la neta es que esa fue mi primera metidota de pata, pero ahí empecé haciendo deportes y de ahí seguí cubriendo La Fuente, yo creo que fácil unos 7 años. Fuiste escalando en Azteca Guerrero, sí. Llegas a Ciudad de México, ya a grandes ligas, siguiendo este argot deportivo. ¿Cómo fue el cambio, no solo en el estilo periodístico, no solo en las responsabilidades, sino también en el cambio de ciudad, muy diferente a Acapulco, a la capital del país? Sí, totalmente, o sea, a mí, yo estaba ya, fui escalando, pasé de reportero de deportes a reportero de información general, después me hicieron jefe de información, después me hicieron conductor de un noticiero, de hecho es Meridiano Guerrero, después me hicieron director de todos los noticieros que, si no mal recuerdo, por ahí nos conocimos. ¿O no? Sí, nos conocimos ahí interrumpiéndote, en esa misma comida que nos volvimos a ver recientemente con Alfredo Adame. Compartimos un jefe, no vamos a decir su nombre en TV Azteca, pero era un jefe pues bastante duro que nos enseñó el periodismo y la profesión rígida, ¿no? Sí, mándale saludos. Ya hacer televisión, saludos jefecito, tú sabes quién eres, ¿no? Entonces, la verdad es que además la escuela era muy buena, la neta. Sí, o sea, sí. Era muy buena la escuela de ese jefe, bases, ¿no? Entonces, cuando soy director de noticieros, pues yo tenía a cargo todos los noticieros, producíamos varios, yo creo que producíamos 4 o 5 fácil al día, ¿no? Y de pronto me llaman de acá de Azteca a México y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te queremos invitar a un casting para un programa que vamos a tener. Ah, ok, va, listo. Llego al casting para un programa que se llama México en Alerta, se llamó México en Alerta, que era muy parecido al Extremo en ese tiempo. Y entonces en México en Alerta estaban buscando conductor y conductora. Y de pronto llego yo, soy el primero que hace el casting, y no me dijeron nada, termino, y pasa un compañero, pasa otra compañera, yo seguí ahí, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Entonces a mí se me hizo raro, me asusté, sí. porque pues yo no sabía cómo era esto. Y entonces cuando termina todo, el productor se acerca, pues muy bien, nos ponemos en contacto con ustedes, y me dice, ven, me jala Aldo Martínez, y le digo, oye, ¿qué lo está haciendo muy mal o qué? Y me dice, ¿por qué? Le dije, pues porque
me tienes aquí haciendo el casting con cada uno de los que vienen. O sea, con todos los conductores. Ajá, tú pensando que era para Yo que pensando mejores, que era ¿no? para que mejorara. Ajá. Y me dice Aldo, tú quedaste desde el primer día, solamente te estaba buscando una pareja, ¿no? Entonces fue la verdad es que pues uno va conociendo, ¿no? Acá el movimiento ya en grandes ligas, ¿no? Entonces de ahí, después de ese espacio que duró muy poco, duró como 3-4 meses, me pasaron al noticiero de Ahora Más, que es de Azteca Noticias, y ya después hace 3 años, casi 4, me pasaron al Extremo. Pero el cambio de ciudad, de Acapulco acá, fue una locura. O sea, yo cada fin de semana, la ventaja que tenía en ese momento es que vas a Acapulco ida y vuelta en carro en 4 horas, Sí. ¿no? Sin ningún problema. Entonces, yo el viernes salía del noticiero, agarraba mi carro y me iba para Acapulco. O sea, no había de otra. La ciudad es una locura en tráfico, la gente es muy ruda para manejar. Sí. Me tocó época de lluvias además y las lluvias en ese momento estaban muy intensas, me tocaron inundaciones, ¿no? Una vez me hice en un tráfico 4 horas de aquí a mi casa, o sea... Lo que hubieras hecho Acapulco. No, hombre, no, exacto. Una locura. A mí me costó la adaptación a la Ciudad de México. Muchísimo me costó yo creo que 1 año y medio. Pero ya una vez que le agarré cariño, ya, la verdad es que ya casi no voy a Acapulco. Ahora le digo a mi familia, traigo a mis papás para acá, vénganse para acá y acá hay más cosas por hacer y nos divertimos. Algo que tienes bien dominado y que es dificilísimo en el mundo televisivo, sobre todo, es ese estilo, esa identidad, esa personalidad televisiva en el momento de tu presentación. ¿Te lo fuiste puliendo? ¿Es algo que se te dio natural? Fíjate que siempre hablando con cualquier productor y cualquier productor que conozca de televisión te va a decir que para reconocer a alguien que te puede funcionar en televisión debe traer el animal. ¿Qué es el famoso animal? Que lo dicen mucho los productores. El famoso animal es como que conectes con la gente. O sea, Sí. que realmente lo que tú eres, más allá de lo que tengas que cuidar frente a cuadro, frente a cámara, Ajá. que eso que tú eres, que la esencia que tú tienes, la proyectes y que a la gente la enganches y que eso se quede. Entonces, yo creo que una de las virtudes que te podría decir que he trabajado, que he ido puliendo, porque evidentemente esto no se da de la noche a la mañana, llevo casi 20 años haciendo televisión, pues es efectivamente eso, ¿no? Ir como descubriendo las cosas en mí que pueden enganchar a la gente, ¿no? Entonces, como la empatía, la cercanía con la gente, que la gente se siente identificada. Yo agradezco mucho, por ejemplo, el hecho de cómo crecí. Crecí con muchísimas carencias, crecí con muchas necesidades, con muchos deseos, porque mi familia evidentemente era de un núcleo o de un entorno social de pobreza, ¿no? Entonces, pues a mí me tocaron muchas carencias. Y si lo pones ya en el contexto del país, pues es la realidad de la mayoría de los mexicanos, ¿no? O de muchos mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Pues al final en televisión, todo lo que informamos, pues evidentemente pues son todas las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De compartir, de poner en evidencia, de difundir cuáles son las necesidades de la gente. Desde el bache, desde la falta de agua, desde el asalto común en la colonia, en el barrio más peligroso. Yo crecí en un barrio muy, muy peligroso. Entonces, todo eso a mí me hizo adquirir la experiencia natural. Y entonces cuando yo vengo acá a trabajar, pues yo sé lo que significa, por ejemplo, hoy que estamos viviendo una crisis de agua en el Valle de México y en gran parte de México. Yo sé lo que es vivir sin agua. Sí. Sé cómo hay que ingeniárselas. O sea, Sí. entiendo perfectamente cómo es tandear el agua, cómo es cuidarla, cómo es reciclarla. O sea, y todo eso la gente lo identifica. O sea, no porque la gente diga, este cuate sabe, es intelectual y sabe. No. O sea, yo siempre he dicho, no, yo no soy un analista. O sea, realmente a mí lo que me ha funcionado es toda esa experiencia que he tenido a lo largo de mi vida y que al final me dio un aprendizaje que hoy lo llevo a la televisión y es el que conecta con la gente. Si es que la televisión debe de ser el reflejo de la gente y como bien identificas, es una virtud que tú vayas haciendo tu personaje, por llamarlo así, tu identidad televisiva, así como muchos de los principales periodistas y presentadores que tiene el país. Alatorre tiene muy su estilo, López Dóriga tiene muy su estilo, sí. Incluso los deportivos ni hablar, ¿no? Del Perro Bermúdez, de Martinoli, que es compañero en esta misma casa productora en la que estás.
Pero una vez que ya tienes ese estilo, tienes que tener un respaldo periodístico. Claro. Y las producciones, por ejemplo, Al Extremo, que has encabezado, se derivan para muchos en un periodismo más sensacionalista. ¿Cómo defines esa diferencia entre un periodismo más serio, más neutral, a un periodismo que le metas un poco más de sabor? Pues mira, la verdad es que yo tengo como ese estilo, yo crecí mucho, o sea, crecí en un estado violento. Guerrero, en Acapulco. Había una disputa en ese momento. Digo, cuando a mí me tocaba cubrir Nota Roja, el cártel de los Beltrán Leiva tenían allá el control. Pero comenzó a dispararse la violencia porque, pues bueno, comenzaron las disputas, ¿no? Y la verdad es que más allá de lo sensacionalista, pues era la realidad de lo que estaba pasando. Sí. Había gente que colgaban, o sea, como que empezaba ese auge se volvían más sanguinarios, ¿no? Los delincuentes. Había gente que colgaban, había gente que degollaban, o sea, había gente que desmembraban. Y pues la verdad es que tal cual ocurrían los hechos, así los llevábamos a la pantalla. Digo, no transmitíamos las imágenes, éramos responsables, pero evidentemente el tema era tal cual. Nosotros lo recopilábamos en el trabajo de campo, lo llevábamos a la información para transmitirlo en televisión. Entonces, la verdad es que yo crecí cubriendo Nota Roja y para mí, pues, vivir muchas cosas, ser testigo de muchas cosas, a mí me trajo pues por estos caminos. Y entonces cuando yo llego al extremo, te soy sincero, yo no siento al extremo sensacionalista, porque yo he visto muchísimas otras cosas más horribles del lado de noticias que del lado del extremo. Lo que tiene al extremo es que tiene mucha imagen, muchos videos que evidentemente pues son de impacto, ¿no? Sí. O sea, explosiones, grietas, deslaves, o sea... Y su estilo de conducción. Exacto, y el estilo de conducción, por ejemplo, en el extremo, en mi caso, yo alzo un poco más la voz. Sí. O sea, porque trato, pues sí, de darle como un poquito más de ritmo, porque vamos imagen tras imagen. Entonces a mí me gusta mucho como jugar con el ritmo, ¿no? Ir con un programa que lleve ritmos. De repente estamos acá y de repente le bajamos, y de repente hay una historia de fe, por ejemplo, que es una sección que habla de las creencias religiosas, ¿no? En este caso del catolicismo, y pues obviamente atenúas, ¿no? tu voz y lo bajas y lo haces más planito, pero lo haces más suave y tratas de transmitirle una emoción, ¿no? a la gente. Al final lo que tratamos de hacer es transmitirle emoción a la gente, ¿no? En el caso del extremo. Y en el noticiero sigo siendo el mismo, pero con un tono de voz ya más bajito. O sea, más relajadito, más platicadito. Y que la verdad es que tampoco es tanta la diferencia. Lo que marca la diferencia son, creo yo, las imágenes. Pero te voy a decir otra cosa. Al extremo me ha regalado muchísima experiencia y me ha hecho crecer demasiado en estos últimos 3 años. Yo estoy muy agradecido con Al Extremo. Al Extremo tiene la virtud de ser un programa que informa, pero también ser un programa que entretiene. Sí. Echamos relajo como no tienes una idea. Y eso no es tan sencillo para alguien que hace noticias. O sea, salirte de ese cuadro, de hacer noticias, de lo cuadrado que es hacer noticias, hacer algo de entretenimiento y divertido, para mí no fue nada sencillo, fue muy complicado. Pero hoy me divierto mucho en Al Extremo, he aprendido muchísimo y eso me ha ayudado también a traerlo a las noticias, ser más relajado, la pose más natural, porque ya sabes, siempre el conductor de noticias es como acá, rígido, ¿no? Y rígido, y esto y el otro. Entonces, pues eso a la gente, o sea, hoy, como lo estamos viendo, la forma de comunicar está cambiando. Sí. Está cambiando y está cambiando muchísimo. Hoy la gente prefiere ver a alguien que es naturalito, que te habla como es, que te transmite como es. Que te informe, pero también te entretenga. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo ahora Azteca Noticias, que estamos cambiando un poco los formatos de los noticieros para hacerlos también entretenidos, ¿no? O sea, ya la gente se informa por un teléfono y es muy fácil que ahorita les llegue una notificación, sepan que algo pasó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos evidentemente que entrarle a ese reto para también mantener a nuestra audiencia con nosotros. Y el gran reto ha sido ese. Azteca Noticias en los últimos años es no nada más informar, sino también entretener con el grado de responsabilidad que merece una noticia. 3 preguntas más porque nos quedan 4 minutitos, mi querido Uriel. ¿Qué impresión tienes de Hidalgo? Fíjate que he visitado, yo creo que en una ocasión Hidalgo, por el... ¿Qué fue?
Fui a hacer una nota de un chavito que tenía ahí una necesidad, fui de entrada por salida, pero la impresión que me da de Hidalgo, hace un rato platicaba con los compañeros que estaban aquí, les decía, está muy tranquilo Hidalgo, ¿no? Es muy tranquilo Hidalgo. Sí. O sea, a lo que yo percibo de acá, y a lo que además informo todos los días, hablo muy pocas veces de Hidalgo. O sea, sí. Y creo que eso es un tema muy importante y muy bueno para ustedes. Digo, no podemos dejar pasar que es una zona donde el huachicoleo, por ejemplo, o sea, es un tema, es un reto, pero me parece que Hidalgo es un gran estado, que tiene gente muy linda. Tengo amigos que me hablan mucho de la comida, por ejemplo. Sí. Ven a comer comida acá a Hidalgo, ven a la barbacoa de acá de Hidalgo. Pastes, jabalí. Los pastes, exacto, el jabalí. Esa es la impresión que tengo. Es un estado, me parece, muy noble, muy bonito y además con una sensación de gastronomía que quiero ir a probar, sinceramente. Bien, ya veo que nos estabas mencionando algunos momentos nerviosos que hayas tenido en tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el peor oso que has hecho? ¿En una entrevista, en una presentación? Híjole, el peor oso... Evidentemente han sido muchos, he cometido muchos errores a cuadro. El último que me puso nervioso fue apenas el 14 de febrero. Vino mi novia, me acompañó aquí, estuvo en el noticiero conmigo, y la producción se le ocurrió que yo le diera un mensaje al aire. Sí. Entonces a mí no me avisaron, nada más al final me dijeron, descríbenos las imágenes, y las imágenes eran unas fotografías de mi novia y yo. Entonces pues obviamente era en el tema del 14 de febrero, y la neta es que ahí sí me ganó el nervio y lo dije. Uno que lleva años de experiencia en esto difícilmente te come el nervio, pero en ese momento sí me ganó el nervio. Lo compartí por ahí en redes sociales en el momento, y sí fue un momento pues no incómodo. Sí. O sea, yo estaba muy feliz porque estaba mi novia ahí conmigo, pero sí fue algo que me agarró de sorpresa porque evidentemente nunca me lo esperé, pero sí y además pues era un mensaje en el que tenía que decirle palabras bonitas a mi novia, ¿no? Que comúnmente lo hago, pero no frente a una cámara y frente a miles de gente. Sin agua va. Exacto. Te agarraron desprevenido. Fíjate que sí me contestó Yanni, te dije, amigo, ese director. Ajá, y el mensaje me dijo, me están sangrando los oídos cuando vio una foto nuestra. Imagínate. Buena onda el rojo. Sí, la verdad, sí, un saludo porque sabe que estamos hablando de nuestro querido amigo. Ya se nos acabó el tiempo, y solo porque sé que gozamos de una amistad y una trayectoria, me gustaría que tú cierres el programa con tu estilo característico de Al Extremo. Se llama la entrevista, pero ciérralo como quieras. Usa esos altos, esos bajos, para que sea un lujo para nuestros televidentes. Espero no sea mucho más. No, para nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Uriel Estrada, mi amigo Alan, que estuvo con nosotros. Cuídense mucho allá en Hidalgo y recuerden que juntos somos La Entrevista. Uriel Estrada.